recibir a esta hora a Jesús Chuo Torrealba, él es comunicador social también, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo estás, Chuo? ¿Cómo te va? Y hombre de radio también. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo te va? Gran abrazo. Saludos a tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, caramba, supuestamente el panorama sigue complicándose en la oposición porque no hay decisiones, ¿no? Con respecto a la candidatura, qué se va a hacer allí, o a las candidaturas, cómo se va a resolver este dilema o trilema, porque o es uno, o es otro, o es otro. O quizás más de tres opciones, o no es nadie. Sí, yo creo que estamos en presencia de una situación muy complicada, muy peligrosa, pero que por cierto no es novedosa, lo que es adelantada. Es decir, no es novedoso que la oposición, cuando ha logrado alguna victoria relevante, luego la desperdicia porque salen corriendo a tratar de usufructuar esa victoria y empiezan a competir por quién se beneficia más. En esta oportunidad, creo que lo que está ocurriendo es que se ve tan enorme la posibilidad de victoria, se ve tan enorme la posibilidad de logro que parece mentira, pero se están peleando por una torta antes de meterla al horno. No de otra manera se puede explicar que teniendo, según todos los sondeos, todas las encuestas, desde Interlaces hasta Megaanálisis, una intención de voto por el cambio, a favor del cambio, superior al 50 y tantos por ciento, 60%, algunos dicen hasta superior al 80% del electorado, a estas alturas, a 104 días de las elecciones presidenciales, no haya todavía una definición en ese sentido. Eso no es atribuible únicamente a la maldad del adversario, a lo retorcido del adversario, a las habilidades psiquiátricas del oponente. No. Eso tiene que ver, eso está directamente vinculado, es a la capacidad de los operadores políticos de la oposición para dar respuesta a un cuadro que además era absolutamente esperable, absolutamente previsible. O sea, ¿quién nos iba a esperar la posibilidad de que María Corina fuera inhabilitada? Eso estaba cantado. Entonces, ¿cómo es que cuando se produce eso, no solamente no hay los protocolos necesarios para responder, sino que no existía ni siquiera la instancia donde conversar ello? Es realmente patético. Entonces, frente a esta situación, creo que son pertinentes dos sugerencias que parecieran contradictorias, pero que no lo son. Una, hacia el mundillo político partidista. Ojalá que los operadores políticos y sus apéndices comunicacionales, porque cada uno tiene ramificaciones plumíferas en ese sentido, ojalá entendieran que en este momento lo que les conviene a todos es lo que dice Andrés Caleca, es cerrar los micrófonos, por una razón elemental. Si esta diligencia de construcción de consenso fracasa, a nadie va a beneficiarse de ello. O sea, nadie va a creer que esto es culpa de Rosales, o que esto es culpa de María Corina, o que esto es culpa de los mini partidos que hacen mayoría en la plataforma. No, el país en su conjunto va a decir, esto lo que revela es la absoluta incapacidad de estos señores para gobernarse entre ellos. Si ellos no tienen gobernabilidad interna, ¿cómo le van a dar gobernabilidad al país? Entonces, creo que lo que primero se plantea es, de cara al mundillo de los políticos, de la política partidista, bueno, que cierren los micrófonos y que redoblen los esfuerzos por construir el acuerdo necesario. Y de cara a la ciudadanía, exactamente lo contrario. Creo que los ciudadanos debemos instar al mundo político con la mayor energía posible, de manera solidaria, de manera amorosa, si tú quieres, pero con la mayor energía posible, a que decidan, como dice Leonardo Padrón, son solamente 3 palabras, que se pongan de acuerdo, 4 palabras, que se pongan de acuerdo. Eso es lo que necesita este país. Y bueno, en ese sentido creo que es la apreciación que podemos tener de esa tragicomedia. Ahora, fíjate, ya entrando en el hecho práctico, el 20 es la fecha límite para hacer los cambios que impliquen
la posibilidad de modificaciones en el tarjetón. Después del 20 se pueden hacer cambios, pero no implicarían la modificación del tarjetón, ¿verdad? Eso implica, trae algunos problemas, ¿no? Pero además también el 18 es una fecha importante porque acabo de conversar precisamente con Francisco Palmieri, jefe de la Oficina de Estados Unidos para Venezuela. Yo prefiero otro Palmieri. ¿Tú prefieres a Eddie? Por cierto. Sí. Bueno, fíjate, y él ha dicho pues que el 18 veremos si Maduro está dispuesto a aprovechar los incentivos que se les ha dado, ¿no? Es decir, ahí está la decisión y todo eso complementa el contexto político electoral en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Y el contexto internacional también. Sí, yo lamento ese tono, no solamente de Palmieri, sino de algunos otros voceros norteamericanos que han estado ya adelantando algunos criterios sobre lo que podría ser la decisión del Departamento de Estado. Y digo que lo lamento porque eso a mí me huele mucho más a requerimiento de la campaña interna norteamericana que a justipreciar lo que hay que hacer, lo que es procedente, lo que es beneficioso en el terreno de la relación con Venezuela. En este mundo en guerra, porque este no es el mundo de hace un año apenas, en este mundo en guerra, en este mundo en el que dos directos aliados del gobierno de Maduro, el señor Putin y el régimen de los ayatolás en Irán, hoy son protagonistas de dos guerras muy importantes. En este mundo en guerra, repito, lo que le conviene no solamente a Venezuela, lo que le conviene a la región, lo que le conviene al hemisferio, lo que le conviene a Occidente, es extremar los esfuerzos para que este importante productor de petróleo, que es Venezuela, aunque esté hoy de capa caída su producción, pero allí están las reservas, allí está esa realidad, esa potencialidad, se incorpore de la manera menos traumática posible a lo que son los circuitos geopolíticos, geoeconómicos y geoenergéticos que le son naturales. En cambio, este tema pues de enseñar los dientes y decir, bueno, ya sabes, aquí te muestro la cacha de la pistola y el 18 te portas bien o no vas para el baile. O sea, eso es una cosa que uno podría esperarla de cualquier programa en BTV un miércoles por la noche, pero no en el ejercicio de lo que es una diplomacia avanzada, moderna, que entienda que hay que construir equilibrios en lugar de dinamitarlos a estas horas. Entonces, creo que esos anuncios y esas amenazas, repito, tienen mucho más que ver con la dinámica electoral interna de Estados Unidos que con las necesidades de la democracia venezolana. Pero entendamos, cada quien está en su juego y entonces a nosotros lo que nos corresponde es entender que si se produce la extensión de las sanciones, la profundización de las sanciones, sabemos ya, el gobierno va a seguir utilizando esto como gran excusa para su incompetencia y como también gran excusa para acrecentar la represión interna. Amén de que seguirán exhibiendo su inmensa incapacidad para hacer frente a las sanciones. Recordemos que Venezuela no es el único país sancionado, que otros países tienen muchísimas más sanciones que Venezuela, sin embargo, han podido no solamente sacar adelante su economía, sino incluso transformarse en referentes y hasta amenazas mundiales. En cambio, en Venezuela, cuando han intentado desarrollar algunas contramedidas frente a las sanciones, lo que les ha terminado resultando es Tarek el Alzheimer y su banda de alegres muchachos. Entonces, entiéndase que, repito, por donde tú la veas, ¿no? El tema de las sanciones es un tema que no contribuye al desarrollo del camino democrático en nuestro país. Eventualmente pudiera tener que ver con el diálogo interno o con el debate interno electoral norteamericano, y es una pieza a la que siempre le sacará punta un régimen que, como el de Maduro, ha aprendido a convivir con las sanciones, y los corruptos, en especial dentro del régimen de Maduro, han aprendido a hacer de las sanciones el gran pretexto, la gran excusa para hacer esos infames negocios de los que ahora se horroriza el mismo gobierno. Bueno, volviendo a ese punto, fíjate, Chugo,
Estados Unidos y Venezuela acaban de reunirse, ¿verdad? Han surgido varias versiones con respecto a esa reunión. Lo importante de todo esto es que está una puerta abierta allí y que estamos en medio de un proceso de negociación. No se sabe qué va a pasar de aquí incluso al 18, qué cosas está dentro de ese acuerdo de negociación. Incluso, por ejemplo, el hecho de que haya sido detenido Tarek El-Aissami en estos días podría ser entendido como, más allá de las implicaciones internas, también como una señal hacia afuera de que están tratando pues de actuar en la lucha contra la corrupción, etcétera. Y eso lo atajó el propio Palmieri en la declaración que me dio, diciendo pues, podría ser. Sin embargo, los datos que yo manejo son otros. Los datos que yo he visto, que he ayudado a levantar en focus group realizados en los sectores populares y específicamente en simpatizantes del chavismo en los sectores populares, es que el factor que más genera condena al gobierno de Maduro por parte del chavismo de base es precisamente el de la corrupción, porque cualquier otra cosa, cualquier otra falencia, cualquier otra falta de criterio gerencial, cualquier falla en los servicios públicos puede ser aviesamente referido o culpabilizado a las sanciones, ¿no? En cambio, ninguna sanción obliga a un funcionario chavista a transformarse en ladrón, ¿no? Entonces, evidentemente, la corrupción es de todos los males, la inmensa cantidad de males que aqueja el madurismo, es la única que no tiene a las sanciones como excusa. Y por eso es el elemento que con más fuerza esgrimen las bases del chavismo para repudiar al madurismo. Eso explica no solamente el tema de la resurrección del caso El Alzheimer a estas alturas, sino también ese lamentable discurso del señor Mauro Moros hablando de cadena perpetua para los corruptos, cadena perpetua con este sistema de administración de justicia, con estos jueces, con esta manera de proceder. Caramba, realmente es patética esa frase, esa pieza discursiva. Pero bueno, esa es la explicación que yo creo que tiene más fuerza, aunque pudiera estar complementada por esa dimensión internacional a la que tú aludes. Fíjate, también hay otra información que circula hoy, Chugo, que quiero comentarla contigo, y que la divulga precisamente el medio Venezuela News. Que dice lo siguiente: cómplice de Estados Unidos, exministro Serpa entregó al Exap para que fuese capturado. Eso lo dice supuestamente, este medio dice que el exministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, cumplió un rol de espía para suministrar a Estados Unidos información privilegiada, como lo fue el itinerario de vuelo que realizó el diplomático Alex Saab. Esa información generada por el fiscal general de la República, dice la nota, confirma la persecución contra el diplomático. Además, confirma que pretendían impedir que llegaran medicinas, alimentos, etcétera, a Venezuela por medio de las gestiones del señor Saab. Bueno, recordemos en primer lugar que es Venezuela News, ¿no? Eso forma parte del debate interno del oficialismo y de las cosas que a ellos les interesa posicionar más allá de la agenda real, de la agenda del ciudadano. La agenda del ciudadano es hoy desesperante, la agenda del ciudadano es hoy muy, muy ruda, y a ese ciudadano que enfrenta esa agenda extremadamente ruda le genera muchísima molestia, por un lado, el que el gobierno, muchos de ellos alguna vez votaron por ese gobierno y hasta hace poco estuvieron, digamos, siendo hinchas de ese gobierno, esté tan radicalmente de espaldas a la realidad del ciudadano de a pie. Y también en ese mismo espacio hay muchísima molestia por lo que consideran tardanzas inexcusables de la oposición en señalar un camino. Entonces tenemos al ciudadano de a pie muy molesto por los obstáculos que coloca el gobierno para el voto y por las incertidumbres que necesariamente siembra la oposición en torno al voto mismo. Y sin embargo sigue habiendo una amplísima decisión de voto y de voto para el cambio. Es una paradoja venezolana. Claro, fíjate. Ahora, volviendo a ese punto electoral que tú tocas, Chugo, pues también está el tema de qué es lo importante, y a mí me gusta mucho hablar de fútbol cuando se habla de la política, ¿no? ¿Qué es lo importante, hacer el gol o que lo haga Messi? Que el equipo lo haga o que lo haga un jugador determinado. Mira,
Realmente a mí me sorprende mucho esto que está ocurriendo hoy, porque las posibilidades de un acuerdo político ampliamente beneficioso para todos los actores del mundo opositor está de anteojito. Si pasado mañana, en el momento en que se decida conveniente, o sea, ni tan cerca que el gobierno entonces inhabilite al candidato seleccionado, ni tan lejos que sea tarde, que no haya tiempo para hacer campaña, ¿no? Eso es algo así como cuando uno arranca un carro sincrónico. Así es. Si no tienes el equilibrio, se te apaga. Así es. En el momento justo se produce el anuncio de que el candidato es fulano de tal, por ejemplo, Rosales, ¿no? Pero que al lado de Rosales está la señora Machado, dentro de un compromiso, dentro de un acuerdo político que hace la señora Machado, no solamente la anunciada vicepresidenta, sino que además que quede claro ante el país que todos los acuerdos que se van a construir para garantizar una transición democrática y en paz contarán con el aval y la aprobación de ambos factores. Eso tendría una fuerza inmensa, más aún si luego se complementa con un segundo anuncio, que es que al cabo de los primeros 3 años de gestión, de común acuerdo, se procedería entonces a realizar o a convocar un referendo revocatorio para que haya elecciones libres, auditadas, con observación internacional y con la participación de todos los que quieran postularse, incluyendo al señor Maduro. Si eso se da así, Rosales tiene un puesto en la historia como el primer presidente de la transición. María Corina tiene un puesto en la historia como la lideresa cuyo altruismo hizo posible ese paso. Y todos tienen la posibilidad de hacer gestión y de construir país. Eso, y de garantizar, por cierto, además, ciertamente, el cambio en paz. Porque no le estás cerrando a el adversario derrotado, que recordemos, el chavismo puede estar derrotado electoralmente, pero sigue siendo una fuerza social y política apreciable. No le está cerrando a ese actor las puertas para que siga construyendo política y siga aspirando al poder. Eso está de anteojito, eso está allí, eso lo ve la señora María del Barrio, eso lo ve los amigos del barrio del 70 donde hicimos el último focus group, eso lo ven clarito los ciudadanos de a pie, chavistas y opositores. Ahora, ¿por qué eso es tan difícil para quienes uno supone son claros dirigentes de la vanguardia política del país? O sea, ¿qué hace que sea tan complicado el que abandonen el viejo juego de si gano yo, pierdes tú, y si ganas tú, pierdo yo, y no entiendan que hay la posibilidad súper amplia de un acuerdo político donde ganemos todos, donde el único perdedor sea exactamente el clima de inseguridad y de precariedad y de división que hoy vivimos? Entonces, creo que hace falta un poquito más de raciocinio, porque, repito, lo que te dije en mis primeros 5 segundos contigo en la entrevista de hoy, si esto fracasa, mira, no va a haber nadie que sea convencido con el cuento de que esto fue culpa de la vieja política que fracasó, o esto fue culpa de la soberbia del liderazgo emergente que fracasó. No, esto es culpa de todos estos sujetos, si esto llega a fracasar, esto es culpa de todos estos sujetos que no supieron entender que tener el 80% de votos a favor del cambio no es una patente de corso para ser torpe de manera impune. Gracias, Chugo. Un gran abrazo. Me quedo también con lo de la torta, chico. ¿Cómo es la cosa? ¿Se quiere comer la torta antes de prepararla? ¿Cómo es la cosa? ¿Repartirla antes de picar, antes de hacerla? Claro, ven la oferta, ven la posibilidad de triunfo tan grande, tan inminente. Que se quieren comer los ingredientes por separado. En el 2015, yo recuerdo que en la misma tarde del 2015, todavía había gente que decía, es que nos van a robar los votos, no nos van a dejar los diputados, no van a dejar que lleguemos a la mayoría simple o a la mayoría calificada. Cuando llegamos y sobramos la mayoría calificada, entonces pasó lo que pasó. Empezaron a pelearse no por cómo hacer un poder legislativo a la altura de lo que merece este país, sino cómo hacer para que el primer presidente de la Asamblea Nacional no fuera sutanejo, sino perencejo. Entonces, por supuesto, mientras ellos estaban en eso, sacándose las tripas, Diosdado y Maduro estaban con el Tribunal Supremo de Justicia cambiando las reglas del juego y eliminando la mayoría calificada.
¿me entiendes? Pero bueno, en esa ocasión por lo menos esperaron a que se diera el triunfo para entonces desperdiciarlo. En esta ocasión no se ha dado todavía la materialización de ese 80% a favor del cambio. Mira, y ya se están sacando las tripas unos a los otros. No hay derecho. Repito, este país no solamente merece, sino necesita que este liderazgo nos ofrezca su mejor versión y están a tiempo de hacerlo. Gracias, Chu. Jesús Torrealba. Abrazo, Un abrazo.